Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Visto lo visto en estos tiempos de contradicciones, incoherencias y traiciones, da la impresión de que el mundo se encamina a territorios desconocidos en los que se está jugando con peligrosos experimentos geopolíticos. Todo se vale y todo se puede. Los amigos de siempre son hoy adversarios, los aliados competidores y los colegas una molestia. Ucrania y Venezuela, dos símbolos de lucha por la libertad y la democracia en el mundo, representan hoy una vergüenza para Occidente. Son dos pueblos abandonados por los amigos y traicionados por los supuestos aliados. Son dos naciones que no pueden ni deben ser olvidadas por Occidente. El eje del mal que forman las dictaduras y los estados criminales está formado por enemigos de la libertad que hoy se sienten socios en inconfesables intereses y por delincuentes con poder que se sienten con derecho total a la impunidad. Vivimos en un mundo que cada día se entiende menos. Vivimos a una velocidad que dificulta que pongamos atención a los hechos que están cambiando nuestras sociedades de una manera tan brutal que cuando paremos un momento y les demos un vistazo serio, es posible que nos gusten poco. Con el entorno geopolítico que se está cocinando, es muy probable que desconozcamos el planeta en que vivimos. El Occidente libre tiene problemas, es cierto, pero está mucho más fuerte que las infames dictaduras en Pekín, Moscú y Teherán, capitales de naciones que tienen graves problemas sociales y económicos. Sus modelos de gobierno son insostenibles. Es cierto que los países desarrollados de Occidente se enredaron y deben tomar medidas serias para bajar el gasto público, controlar sus fronteras por la migración ilegal, como es su derecho, y mejorar políticas públicas que les faciliten seguir avanzando en sus modelos de desarrollo, pero sin perder el espíritu que los hizo grandes. Y los pueblos de nuestra América Latina, los más de 600 millones de seres humanos que somos, debemos despertar, encontrar y escoger el camino de la libertad, la democracia republicana, el respeto a la ley, el libre mercado, el respeto a la propiedad privada, la competencia y el trabajo productivo para sacar adelante a nuestros países, a nuestras comunidades, a nuestras familias. Estamos solos. Por eso es importante recordar que al desarrollo y al bienestar solo se llega por el camino de la libertad y la democracia. La libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la soberanía de los pueblos y la seguridad son los valores que construyeron el Occidente desarrollado. Son los mismos valores que hoy están amenazados por el avance del populismo autoritario, el crimen transnacional, las tiranías y las pretensiones imperiales y dictatoriales de Pekín, Moscú y Teherán, entre otros. Venezuela y Ucrania corren el riesgo de convertirse en las derrotas más vergonzosas de Occidente en el último siglo. El 24 de febrero se cumplieron 3 años de la criminal invasión rusa a Ucrania, que ha dejado más de 12.000 muertos, 28.000 heridos, 4 millones de desplazados internos y 6.8 millones de ucranianos que huyeron de su propio país. La valentía del pueblo ucraniano, con el liderazgo de su presidente Volodymyr Zelensky y el apoyo de Europa y Estados Unidos, han frenado las intenciones del tirano asesino del Kremlin. Ucrania ha defendido con determinación su territorio, su independencia y su dignidad, haciendo retroceder en varias ocasiones al criminal ejército invasor. Después de 3 años y más de 300 millardos de dólares en ayuda de Europa y Estados Unidos, el conflicto pareciera no tener fin. El tirano de Moscú está explotando el cansancio, la desesperación, quizás la ingenuidad y hasta la complicidad de ciertos líderes de Occidente para dar el tiro de gracia a la soberanía del pueblo ucraniano. Putin pretende restaurar los límites de la antigua Unión Soviética, quedarse con el 20% de Ucrania, dar un golpe de estado a Zelensky y sustituirlo por un títere que pueda controlar. Además, quiere que los países de Europa del Este dejen de ser miembros de la OTAN, con lo que se hacen evidentes las intenciones invasoras de este sanguinario exagente de la KGB.
Las recientes declaraciones del presidente Trump, llamando dictador a Zelensky, y el hecho de excluir a Europa y a Ucrania de una supuesta negociación entre Washington y Moscú, amplificaron el temor de que Estados Unidos deje de apoyar la causa ucraniana y ponga en peligro el futuro de la OTAN. Europa, que ha dado más dinero que Estados Unidos para apoyar a Ucrania, manifestó su intención de seguir enfrentando la agresión rusa a su integridad territorial. Ucrania no es el único país al que Estados Unidos está abandonando en su lucha por la libertad. La criminal narcodictadura de Caracas, sobre la cual se ha dicho todo, se podría estar consolidando en Venezuela, con lo que pondría aún más en peligro la estabilidad democrática de la región. Atrás quedó la presión internacional para que se restituya la democracia a Venezuela. El mundo occidental parece resignado a dejar que ese país se convierta en otra Cuba. Si Putin y Maduro, dos criminales con poder, logran sus oscuros objetivos, Estados Unidos seguirá debilitando su liderazgo en el mundo y abriendo el espacio para que la dictadura china y sus socios sigan consolidando su influencia en todo el planeta. Estados Unidos debe fortalecer la relación con sus aliados históricos, que son Europa y Canadá en el Atlántico, y Japón, Corea del Sur y Taiwán en el Pacífico. Por su parte, Europa debe despertar de su letargo, hacer las reformas para ser más competitiva, incrementar su gasto en defensa y reducir su ineficiente estado de bienestar. El futuro de Occidente está en peligro. La OTAN, la alianza militar que venció al comunismo y ha logrado mantener la paz en Europa durante 80 años, está bajo ataque. La democracia, la libertad y la paz en el mundo están en juego. ¿Podrán los líderes de Occidente con el desafío más grande de su tiempo? Los imperios, las potencias, el territorio, la economía y la ideología han marcado y definido la geopolítica, las guerras, la paz y los acuerdos a través de la historia. Aunque fuera para cometer atrocidades, siempre se ha visto alguna coherencia en las alianzas y las complicidades entre similares. Sin embargo, hoy vivimos en un mundo que cada día se entiende menos, debido en gran medida a la degradación que ha sufrido la política a causa de la poca calidad humana, moral e intelectual de muchos políticos. Para conversar sobre los dilemas del Occidente libre, tengo el gusto de presentarles a Óscar Vara, doctor en Teoría Económica, catedrático universitario y escritor. Fundó el canal de YouTube Geopolinomics, que les recomiendo, desde donde analiza la geopolítica en clave económica y ayuda a su audiencia a comprender la historia y la importancia de las instituciones que facilitan la convivencia. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo se esperaba? La administración Trump está cambiando la política exterior de Estados Unidos. Señaló a Zelensky, presidente de Ucrania, de dictador y lo acusó de ser el responsable del inicio de la guerra con Rusia. Trump está negociando con Putin y dejó a Ucrania fuera de la mesa. ¿Cómo explicas este giro en la política exterior de Estados Unidos? Bueno, Donald Trump por ahora lo que nos está enseñando es que quiere imponer su criterio y este eslogan del America First a través de un tipo de negociación especialmente, vamos a decirlo, de chantaje. Es decir, lo que hace es presionar a las personas que en principio son sus aliados para obtener lo que desea, pero con gran violencia. Sin embargo, esto no parece ser lo que está aplicando a aquellos que presuntamente son enemigos de Estados Unidos, como estamos viendo en el caso de la negociación en Ucrania. ¿Qué sucederá en los próximos 4 años con las relaciones entre Estados Unidos y Europa y qué implicaciones tiene para Occidente? Bueno, lo que va a suceder es que Europa tiene que aprender a vivir sola. Los Estados Unidos han sido un aliado extremadamente valioso, pero también es cierto que la costumbre de que Estados Unidos defendiera a Europa ha hecho que el gasto en defensa se haya ido reduciendo de manera muy alarmante. Por ejemplo, el Reino Unido gastaba en 1980 un 5% de su Producto Interior Bruto en defensa y hoy en día gasta un 2%. Hay que elevar esas cifras y hay que tomar responsabilidad propia en lo que, en lo que se está convirtiendo el mundo, también gracias a la política exterior actual de Estados Unidos. Claro. Zelensky llegó al poder en Ucrania a través de una elección democrática, pero Trump lo señala de dictador.
Putin es un tirano asesino que condenó a 28 años de cárcel a Alexei Navalny, candidato opositor, y luego lo envenenó como hace normalmente con sus enemigos, pero hoy es amigo de la Casa Blanca. Hay cosas que no estamos comprendiendo. ¿Cómo interpretas el voto de Estados Unidos al lado de Corea del Norte y otros similares en contra de la resolución que condena la invasión rusa a Ucrania? Además de ser una vergüenza histórica para la diplomacia de Estados Unidos, apunta a la dirección que estaba comentando antes. Con los aliados mano fuerte, con los enemigos con los que quiero además pactar cuestiones que yo entiendo que son económicas, pues guante de terciopelo. Y esto obviamente inicia un camino peligroso, una andadura peligrosa. Ya hemos visto que ahora está consiguiendo cosas de Ucrania, por ejemplo, el acuerdo de minerales estratégicos, pero no sabemos exactamente qué quiere de Rusia. En principio, los colaboradores de Donald Trump, como Pete Hegseth, el secretario de Defensa, han dejado encima de la mesa demasiadas cuestiones regaladas a Rusia. Y por eso aún no sabemos exactamente qué podemos esperar de una negociación futura entre Trump y Putin. En los primeros días de la invasión, Putin logró secuestrar casi el 20% del territorio ucraniano. Hoy, después de 3 años de agresión, está más cerca del 19% de territorio ucraniano invadido. Lleva 800.000 muertos más o menos y una parte importante de su arsenal militar destruido. La conclusión de analistas serios es que Putin no está en una posición fuerte para negociar. ¿Hace esto más inexplicable la política de la Casa Blanca? Yo creo que sí. Además, Joe Biden, que es verdad que fue cicatero en la ayuda a Ucrania, le dejó a Donald Trump unos cuantos regalos para la negociación con Vladimir Putin. Por ejemplo, uno de ellos fueron las sanciones a esa flota fantasma que lleva el petróleo ruso a principalmente India y también en buena medida hacia China. Sin embargo, no está aprovechando Donald Trump la situación grave que existe ahora mismo en términos económicos en Rusia. No solamente la militar que estabas mencionando, sino sobre todo la situación económica, con tipos de interés del 21%, un mercado de trabajo ya muy tenso, salarios creciendo de forma importante y las empresas en situación, no voy a decir de forma masiva de quiebra, pero muchas de ellas viviendo ya en unas condiciones bastante difíciles. Ucrania desea ser parte de la Comunidad Europea e ingresar a la OTAN, pero Rusia ha dejado claro que no lo permitirá. ¿Cómo se resuelve este conflicto, doctor Vara? De forma sencilla, Rusia no tiene que determinar qué deben hacer los europeos. Los europeos tienen que decidir si un país adicional puede unirse a la Unión Europea o incluso a la OTAN. Lo que pasa es que es cierto que los europeos no tienen ahora mismo el poder de disuasión, por ejemplo, nuclear, que podría parar a Rusia en un conflicto más importante. Ahora necesitamos esa última palabra de los Estados Unidos apoyando las decisiones europeas. Pero los europeos tienen que correr, tienen que darse prisa para poder rearmarse y, por lo tanto, en un tiempo más corto que largo, poder tener esa capacidad de disuasión. Con esta forma de hacer política exterior y respecto a las intenciones chinas, ¿qué le espera a Taiwán? Una situación compleja. Hoy China se quejaba de cómo las empresas de semiconductores de Taiwán están deslocalizándose, se están trasladando a Estados Unidos. Como si viniera a decir, cuando decidamos quedarnos con Taiwán va a estar descapitalizada la isla. Yo no sé cuál es ahora mismo la relación que debajo o entre bambalinas se está produciendo entre Estados Unidos y el gobierno de Taiwán. Pero me parece extraño que una industria que representa prácticamente el 20% del Producto Interior Bruto de Taiwán vaya a salir de la isla de forma tan sencilla. Algo tendrán que estar prometiendo los Estados Unidos para apoyar a la isla e impedir que en algún momento se cumpla la promesa de Xi Jinping, es decir, la reunificación de las dos Chinas. Claro. Vaya mundo en el que estamos. Aunque las formas podrían ser distintas, es cierto que se debe bajar el gasto público, recuperar el control del sistema migratorio, fortalecer políticas públicas en el área fiscal, entre otras. Pero el mundo necesita que el líder de Occidente sea eso, el líder, el defensor de los valores de la libertad. Doctor Vara, como siempre, contundente tu participación. Gracias por tu tiempo. En la entrevista anterior hablamos sobre Ucrania y el momento difícil que vive Europa por el cambio en política exterior de Estados Unidos. Ahora toca Venezuela, la nación secuestrada desde hace 20 años por una banda de criminales.
Para conversar sobre los cambios en política internacional de la Casa Blanca y las consecuencias para América Latina, tengo el gusto de presentarles a Miguel Ángel Lara Ataola, doctor en política de Sussex, con máster en política comparada por la London School of Economics y licenciatura en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Doctor Lara, bienvenido a Razón de Estado. Como siempre, es un gusto verte. Richard Grenell, enviado especial de Trump a Caracas, se reunió en el Palacio de Miraflores hace algunas semanas con el tirano usurpador, narcotraficante y asesino que se llama Nicolás Maduro. Hace algunos días, Grenell afirmó en The Epoch Times que Trump no está interesado en un cambio de régimen en Venezuela. ¿Cómo queda la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela? Sí, pues mira, Richard Grenell es el primer diplomático en mucho tiempo en fotografiarse con Maduro, y eso en sí es una señal importante. Aunque oficialmente Estados Unidos siga sin reconocer este régimen, como tú bien lo dijiste, usurpador, esa es una señal muy fuerte, porque está demostrando que está tratando con el régimen de Maduro y no con Edmundo González, que es el presidente real y legítimo, y no es una opinión, ahí están las actas. Esa es una señal preocupante. Otra señal, como tú bien dices, dijeron que no va a haber un cambio de régimen, y esto se alinea con la nueva política exterior de Estados Unidos, donde los principios ya no existen. Es una política exterior regida por intereses, y lo que les interesa en el caso de Venezuela no es la democracia, no son los derechos humanos, es la migración y es la seguridad, como lo han dicho en varios casos. Entonces, respuesta corta, es preocupante y no se ve nada halagüeño para Venezuela. La interpretación que se está haciendo de la nueva administración en Washington es que se está premiando a tiranos como Putin y Maduro y se está castigando a aliados democráticos como Zelensky y María Corina Machado. ¿Es así? ¿Por qué? Pues creo que el recientemente electo canciller de Alemania, Friedrich Merz, en las últimas elecciones, lo dijo muy bien. Dijo, tenemos que fortalecer a la Unión Europea e independizarnos de Estados Unidos, al menos por ahora. Y eso nos deja ver muchísimo, porque Estados Unidos, por lo menos en esta administración, la podemos ver con mayor preocupación. Se intimida y se amenaza a los aliados, se les quiere cobrar con aranceles y demás, y hay acercamiento con rivales, incluidos dictadores. Ahí está el ejemplo de Maduro que acabamos de ver, está el ejemplo de Putin, y bueno, y al menos por ahora, Estados Unidos se está viendo como un adversario, lo que significa el giro de 180 grados de Estados Unidos, no solamente en la relación histórica transatlántica de la posguerra, sino en todos los ámbitos. Entonces es de preocupación. Ya. Parece que los venezolanos tendrán que luchar solos por su libertad. El 83% de ellos quieren pelear la victoria democrática del 28 de julio. Del 24, y un 71% confía en el liderazgo de María Corina Machado. ¿Qué más pueden hacer las fuerzas democráticas en Venezuela para expulsar del poder al régimen tiránico? Con este cambio de régimen hubo muchas cosas que afectaron a la oposición venezolana. No solamente esta fotografía y este reconocimiento de facto del que hablamos, sino que también muchas organizaciones locales venezolanas de medios, de periodistas, de sociedad civil, recibían fondos directa o indirectamente a través de USAID que Trump cerró. Entonces, la oposición venezolana va a tener que descansar más en ellos mismos y en buscar, y esta es mi opinión y consejo, otros liderazgos y otros apoyos internacionales en otras naciones de América Latina. Hay varios dispuestos, y en la Unión Europea, donde todavía la cooperación internacional y los ideales, el actuar bien y no por intereses, sigue siendo importante. Doctor Lara, el abandono del mundo hacia Venezuela sienta un pésimo precedente para la región. Este año hay elecciones en Bolivia. Si pierde el MAS, el partido de Evo Morales, ¿qué incentivo tendrá para reconocer los resultados y entregar el poder si saben que robarse las elecciones no trae consecuencias? Esa es una muy mala señal. En otras ocasiones en nuestro continente hemos visto robos de elecciones, pero sin evidencias, con rumores, con sospechas, con campañas que son inequitativas, pero no tan, digamos, obvio que en el día de la jornada alguien haya tenido tanta ventaja como lo tuvo Edmundo González. Entonces, creo que nos lleva a un nivel mayor de descaro.
Y también la señal que manda Estados Unidos es que mientras el país tenga algo que ofrecerme en términos de comercio, de recursos naturales, no sé, en el caso de Bolivia puede ser el litio, no hay ningún problema. Yo le voy a dejar hacer y deshacer siempre y cuando yo pueda hacer negocios o yo pueda reenviarles a migrantes deportados. Y no solamente para América Latina, sino a nivel mundial. A Venezuela se le dejó sola y a Ucrania parece ser que también lo dejaban sola. Estaban negociando la paz de un país invadido sin la presencia de ese país invadido, que es el colmo. Claro. Cabalmente, por eso, frente a la criminal invasión rusa a Ucrania, Europa es categórica sobre seguir apoyando a los ucranianos y ya está tomando nuevas medidas para mejorar su seguridad y defensa. Venezuela está más lejos y no está en guerra. Se tiene la impresión de que Europa también verá para otro lado en el caso venezolano. Si México, Brasil y Colombia siguen en manos de sucios cómplices de la dictadura de Caracas, ¿qué les espera a los venezolanos? Claro, es un poco desafortunado porque el momento clave en enero ya pasó, que era cuando incluso el mundo dijo que se iba a acercar a Venezuela. Por supuesto, cerraron las fronteras los criminales de Maduro para tomar posesión, ¿no? Como presidente electo, como presidente constitucional y jefe de las Fuerzas Armadas. Ese momento ya pasó y ahora, por lo que yo puedo advertir, ha habido pocos momentos en que el mundo salga a la luz pública, salvo la beatificación de una persona recientemente. Entonces, encontrar un momento así va a ser difícil. No por eso se debe de dejar de insistir, de exigir y de exponer al régimen por lo que es una dictadura criminal. Brevemente, ¿les espera a los venezolanos otra Cuba? Esperemos que no. Desafortunadamente lo que vemos que es un régimen cada vez más cerrado, donde cada vez hay más opresión, donde se silencian los medios, donde se silencia la oposición, a los críticos y dejan la opción del exilio, pero no por eso en espacios como el tuyo y en otros que podamos tener tenemos que seguir alzando la voz, y para los venezolanos que están en el país no rendirse, buscar nuevos aliados y buscar nuevas formas. Para concluir, doctor Lara, ¿cómo siguen las relaciones entre la presidenta de México y la Casa Blanca? Muy brevemente. Bueno, pues estamos a días de que se cumple el plazo de 30 días para la reactivación de aranceles de nada más del 25%. Hay negociaciones activas y todos los días yo confío en que se advierta otra vez, se posponga, pero yo creo que así van a traer a México todos estos 4 años de Trump, entre amenaza, entre palo y zanahoria constantemente, lo que va a traer mucha incertidumbre y frustración. La historia sigue enseñando que la libertad se debe cuidar cada segundo, hasta que se pierde, se aprecia y se reconoce su valor. América Latina tiene desafíos extraordinarios. El primero, aprender a defender sus libertades civiles. Doctor Lara, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.